Aproximadamente 200 años después de la muerte del rey David, los profetas anunciaron que otro rey vendría de Belén, el Mesías prometido. Pasaron muchos siglos más de espera, hasta que Jesús, el Salvador, fue enviado. Un regalo del amor de Dios. Y en un mundo lleno de oscuridad y caos, donde algunos buscaron quitarle la vida, Él trajo paz. Este bebé, este niño, este regalo de amor, fue llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él sería la fuente de esperanza para un mundo que la necesitaba desesperadamente. Y ahora, unos 2000 años después, esperamos la segunda venida de este Salvador. Recordamos la primera venida de Cristo y esperamos con anhelo que Él venga una vez más, en esta temporada donde celebramos la venida. Gloria a Dios. Dele otro fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Nos gozamos en el Señor. Qué hermoso venir a la casa del Señor y juntos como hermanos, como familia en la fe, adorar su nombre, venir y adorarlo a Él. Solo Él merece la gloria, la honra. Saludamos a todas las personas que están acá, los que nos están viendo a través de las redes sociales. Cada visita que está este domingo por primera vez aquí, sean bienvenidos. Mi nombre es Jim Contreras, tengo el gran privilegio y honor de ser el pastor de nuestra iglesia en español. Saludamos a esa bebé también que va entrando, tan hermosa. Y a mi esposa también. Denle un aplauso al Señor, ¿por qué no? Ay, mira, aplauda mi vida. Qué niña tan linda. Ay, ¿cómo puedo predicar con la preciosura de mi niña ahí al frente? Gloria a Dios. Pero le damos gracias al Señor. Él ha sido bueno con mi esposa, mi bebé, así que si usted no la conocen, ahí están. Tremendo timing, como dicen en inglés. Pero algo también muy importante antes de entrar a la palabra, quiero que sepan que hemos estado trabajando en los baños del lobby. Ya están en cierta manera operacionales, por eso están abiertos, así que si usted tiene que usar los baños del lobby lo puede hacer, pero tenga en cuenta que estamos todavía haciendo renovaciones estéticas en las próximas semanas, así que si usted entra y los ve, no se preocupen, créanme que hay cosas que todavía sabemos que tenemos que hacer, pero ya están operacionales para que puedan ser usados, lo que es el toilet, el lavamanos, el inodoro, pero ya en las próximas semanas estaremos lidiando con cosas estéticas de los baños. Nunca pensé que iba a decir un anuncio de los baños desde el altar, pero mira, Dios sabe lo que hace, así que le damos gloria a Dios. Pero hoy vamos a finalizar la serie de predicaciones que empezamos semanas atrás, que empezó el pastor Josué hablando del amor hace 3-4 semanas. Vamos a terminar esta serie titulada La Venida. Hemos hablado del amor que trajo la venida del Señor, hemos hablado del gozo, hemos hablado de la paz en las últimas 3 semanas. Y hoy vamos a estar hablando de algo muy importante que también trajo la venida de nuestro Señor, y es esperanza. La esperanza que trajo Cristo Jesús a este mundo, y aún la esperanza que cada uno de nosotros tenemos en Él. Así que por un momento incline su rostro y busquemos al Señor en oración, que Él sea guiándonos a través de su palabra en esta mañana. Dios del cielo, gracias te damos porque, como lo cantábamos, podemos venir libremente y adorarte. A solo tú, Señor, que eres digno de la adoración, de la alabanza, del honor, Señor, en esta hora, Padre, en esta mañana que nos estás regalando, te damos las gracias. Y pedimos, Señor, mientras abrimos la palabra, mientras estudiamos, Señor, tu inspirada palabra, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, trabaje en cada uno de nosotros. Señor, te necesitamos en esta hora. Y gracias te damos, Señor, que tenemos una esperanza, y una esperanza viva en ti, en tu Hijo, Señor. Guíanos, Señor, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Para empezar este mensaje, quiero preguntarles a cada uno de ustedes, no me tiene que contestar, pero allí donde usted está, ¿alguna vez has estado en una situación, en una circunstancia donde ya no había esperanza? Donde no era simplemente una circunstancia difícil, sino era algo imposible de salir.
Quizás muchos de nosotros, los doctores nos han dicho, ya no hay nada que se pueda hacer. Quizás las finanzas dicen, ya no hay salida. Quizás incluso nuestra lógica humana nos dice, no hay manera que esta situación cambie. En esos momentos la esperanza parece desaparecer, desvanecerse. Todo el mundo coincide en lo mismo, que ya se acabó. Recientemente esta semana estaba hablando con un hermano de nuestra iglesia y me compartí un poco conociéndolo. Y este hermano, cuando tenía una hija que a los 3, 4 años de edad fue diagnosticada con leucemia, una enfermedad que tengo entendido que hasta el son de hoy no hay cura, que ataca, que come a la persona. Los médicos se le acercaron a este hermano y le dijeron, mire, su hija con 4 años de edad tiene leucemia y tiene 5 meses de vida. Imagínense recibir esas noticias. Desesperante. Ya el médico está diciendo, no hay esperanza. Es imposible que tu hija viva más de 5 meses. Y mire, interesantemente, para la gloria de Dios, este hermano me contaba que esos 5 meses se transformaron en 5 años. En 5 años donde él pudo disfrutar a su hija y por supuesto a los 9 años de edad ella pasa a la presencia del Señor. Pero es una situación que humanamente hablando, cuando un doctor trae ese tipo de noticias, literalmente, humanamente hablando, no hay esperanza. Pero en Dios siempre hay esperanza. Y Dios siempre tiene la última palabra. Cuando todo parece decir que no hay esperanza, Dios dice, yo estoy contigo. Y me pregunto, ¿qué es la esperanza de lo que estamos hablando de él? ¿De qué se trata? La esperanza la podríamos quizás definir como una expectativa confiada basada en el carácter de Dios y en todo lo que Él ha hecho. O sea, mi esperanza es que yo estoy confiando en algo basado en lo que Dios es y en lo que Él ha hecho en el pasado, confiando que es Dios todopoderoso, todo conocedor, omnipotente, sabio, soberano. Y entonces la esperanza es confiar en aquel Dios, porque Él es esas cosas y confiamos en todo lo que Él ha hecho. Muchos de nosotros decimos, o hay un dicho por ahí, ¿verdad?, que la esperanza es lo último que se pierde. Y mis hermanos, cuando se pierde, estamos en graves peligros, en una situación desesperante. Y una situación similar se encuentra en Isaías capítulo 7, si me puede acompañar, donde se nos cuenta una situación en particular en la historia de Israel durante el reino dividido del norte y sur y el reinado del rey Acaz, que reinaba en el sur, en Judá. Este pasaje se sitúa alrededor del año 734 antes de Cristo, durante el reinado de Acaz. Y Judá, ese reinado del sur, estaba pasando por una amenaza de una alianza entre Siria y el reino del norte de Israel. Así que acompáñenme, Isaías 7, y leemos esta situación, versículos 1 y 2 para empezar. Y aconteció en los días de Acaz, hijos de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, subió el Rezín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, y el rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella. Pero no pudieron tomarla. Versículo 2. Y se dio aviso a la casa de David diciendo: los arameos han acampado en Efraín. Y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Hoy voy a estar usando la traducción Biblia de Américas. Pero en el texto que vemos el día de hoy, vemos cómo Judá, una vez más, para ponerlos en órbita, el reino de Israel estaba dividido norte y sur. Entonces este rey Acaz era el rey del sur, donde estaba Jerusalén. Y entonces estaba rodeada por enemigos. Tenía Siria y por supuesto el norte de Israel, que habían unido fuerzas. Siria era considerada una de las naciones más poderosas de la tierra, y el reino del norte no estaba en buenos términos con el reino del sur. Había una división, y debido a esto el texto nos dice que el rey del sur, o sea el rey de Judá, Acaz,
en su corazón se estremeció como los árboles del bosque, como son sacudidos por el viento. Es decir, dentro de este rey, al ver esta situación, había temor, había desesperación. Una vez más, tenía por un lado Aram era Siria, que contaba con un ejército experimentado. Aram era considerado un reino respetable y peligroso para cada uno de los vecinos pequeños a su alrededor, como era el caso de Judá. No solamente estaba Siria, sino la alianza con el reino del norte, que era mucho más grande, mucho más poblado que el reino del sur, Judá, que tenía más recursos económicos y militares. Ahora estos dos reinos se juntan y representaban, por supuesto, lógicamente, una amenaza seria para Judá, que era más pequeño, con mucho menos soldados, militarmente hablando mucho más débil. Así que desde una perspectiva humana, cuando vemos el contexto que nos está dando Isaías capítulo 7, el miedo de Acaz, ese temor, cómo se estremeció su corazón, era algo comprensible. El medio no era algo imaginario de él, sino que había una amenaza real a la puerta de su casa para él y todo su reino. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el fútbol. Imagínense por un momento, normalmente en el fútbol se juega 11 contra 11. Imagínense que hay un juego en que un equipo son 11 y les toca jugar contra 22, 33 personas. Eso no es justo por ningún lado, y muy posiblemente el equipo de 11 va a jugar sabiendo que no hay esperanza de poder triunfar contra tantas personas. De una manera no tan similar, piensen esto: cuando el rey Acaz está atravesando esta situación, pues él está haciendo las matemáticas. Mi pueblo es pequeño, estos dos reinos se han juntado. Estaba en apuros, estaba básicamente sin esperanza. Humanamente hablando, ¿cómo un reino tan pequeño puede hacerle frente a dos reinos que se han juntado y que son mucho más grandes? Una situación desesperante, una situación donde pienso yo que en Acaz, bueno, no yo, la palabra lo dice, se estremeció su corazón. No había esperanza de poder salir de esta situación. Y en medio de esta situación desesperante, Dios envía al profeta Isaías para hablar con este rey, Acaz. Y entonces Isaías lo motiva a él a confiar en Dios. Y si usted continúa leyendo la historia, verá cómo Isaías en el versículo 4 le dice que no tenga miedo, porque los planes que estos dos reinos están hechos no van a prosperar. El profeta le asegura a Acaz que Judá, que su reino no será destruido. O sea que en medio de una situación desesperante que estaba pasando este reino, Dios a través del profeta Isaías le da buenas noticias a Acaz, diciendo que no se preocupe, no tenga miedo, que su pueblo no va a perecer. Y para fortalecer entonces la fe de Acaz, Dios le ofrece una señal. Dios le ofrece una señal y vemos que Acaz se niega. Ahora bien, Dios cuando le ofrece una señal a Acaz, no lo está haciendo porque Dios duda, sino porque a veces el ser humano y nuestro corazón necesita ser afirmado. Isaías entonces anuncia que Dios hará una señal. Así que continúen la lectura conmigo, versículo 10 al 14. Isaías 7, 10 al 14. Dice así: el Señor habló de nuevo a Acaz diciendo: pide para ti una señal del Señor tu Dios, que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Pero Acaz respondió: no pediré ni tentaré al Señor. Versículo 3, entonces Isaías dijo: oíd ahora, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres, que también cansaréis a mi Dios? Y vea versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Dios estaba determinado. En medio de un conflicto militar, lo que Dios habla a través del profeta Isaías es una señal.
es que una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo, y ese hijo sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y fíjese muy bien en esto, en el contexto de esta historia. En medio de una posible batalla entre dos reinos contra uno, Dios daría una señal. Y esta señal tenía como objetivo brindar esperanza a Acaz y al reino de Judá, que estaban con temor, con miedo, su corazón estremecido. Y entonces Dios, para fortalecerlos a ellos, dice: enviaré una señal. O sea, esa señal de por sí tenía el propósito de traer esperanza, de motivar al reino de Judá. Y uno pensaría, al menos yo, que tal señal, en medio de esta situación, esta señal que tiene que dar esperanza, pues uno pensaría que tendría que ser algo grande. Quizás la alianza con un ejército más fuerte, quizás una lluvia de granizo que exterminara a las personas que querían combatir contra ellos, quizás algo mucho más tangible en el momento, pensaría uno que sería esa señal. Pero no sucede así. Vemos que la señal que Dios iba a mostrarle es algo totalmente inesperado. La señal de esperanza de que todo iba a estar bien radicaba en un niño que iba a nacer de una virgen. Y yo me pregunto en ese momento, ¿qué habrá pasado por la mente de Acaz al oír esto? En medio de ese conflicto, imagínese una vez más, dos reinos en contra de él, y la señal que le da el Señor para que confíe en él es que una virgen dará a luz un niño. Mis hermanos, humanamente hablando, eso es imposible, que una virgen pueda concebir algo nunca antes visto en la historia, pero esa es la señal que Dios dice que dará. Así que humanamente hablando, nos podemos preguntar cómo el nacimiento de un niño a través de una virgen puede ayudar a Acaz en la situación en la que él está. Humanamente hablando, él necesitaba quizás un ejército más grande, que el Señor se deshaciera de sus enemigos. Como el nacimiento de un niño a través de una virgen, que es algo ya de por sí imposible, puede ayudar a este rey en esa situación. Una vez más, especialmente cuando humanamente hablando eso es algo imposible. Acaz estaba atravesando una etapa donde muchos dirían que no había esperanza, que no había salida para él y su reino. Pero en medio de esta situación desesperante, Dios promete una señal de esperanza. Que no se trataba de un gran ejército, que no se trataba de millares de ángeles, ni ninguna cosa por el estilo, sino la esperanza sería a través del nacimiento de un niño. Pero aquí es donde está la clave: no era cualquier niño, sino ese niño era Emmanuel, y literalmente significa Dios con nosotros. En pocas palabras, el Señor le dice a Acaz por medio de Isaías que hay esperanza, que hay luz al final del túnel, que viene la calma después de la tormenta a través del nacimiento imposible de una virgen que va a dar a luz a Emmanuel, a Jesús. Y para que no quedara dudas de lo que es imposible para el hombre, es imposible para Dios. Para que no quedara dudas de eso, y lo que fue profetizado, lo que fue dado como una señal imposible, lo que es algo que parecía imposible, tuvo su cumplimiento hace alrededor de 2000 años atrás. Años, muchos más tarde, esta historia tiene lugar del año 760 y algo antes de Cristo. Muchos años más tarde vemos que otro autor inspirado por el Espíritu Santo nos habla del nacimiento de este Emmanuel. Acompáñame, Mateo 1, versículos 22 al 23, dice lo siguiente: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Por medio del profeta Isaías en aquel momento, diciendo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Gloria a Dios, la virgen concibió un hijo llamado Emmanuel.
Esta señal representaba que Dios camina con su pueblo en medio del caos. Lo que fue profetizado en los tiempos de Isaías tiene su cumplimiento bíblicamente hablando. Dios no solo promete ayuda, sino está prometiendo su presencia, de que Él mismo estará y habitará en medio de la humanidad, como lo dice Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y qué pasó con ese verbo? Vino y habitó en medio de nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y vemos la fidelidad de Dios. Él es, no, pero déselo fuerte. A mí no me gustan esos aplausos a medias. Es para el Señor. Y a través del nacimiento del Mesías, de Emmanuel, de Jesús, vemos la fidelidad de Dios, quien promete protección y esperanza para su pueblo. Pero nos volvemos a preguntar, ¿qué pasó en la mente de Acaz cuando esta profecía fue dada? ¿Cómo el nacimiento de un niño a través de una virgen ayudaría a Acaz en su situación? Créeme y déjeme decirle que esa profecía, esa señal, era todo lo que necesitaba Acaz, porque la venida de Jesús da una esperanza que permanece. La venida de Jesús siempre da esperanza, y esa esperanza que da permanece para siempre. Y era exactamente lo que necesitaba Acaz en ese momento. Al igual que en los tiempos de Acaz, la vida de un cristiano está llena de ocasiones, quizás no 100% similares, pero sí desesperantes. Situaciones donde los doctores, como lo hemos hablado, dicen no hay nada que se pueda hacer. La enfermedad no tiene cura. Económicamente no hay salida. Ya ese caso está perdido, no pierdas tu tiempo. Así como Acaz tuvo una situación desesperante en su vida, nosotros también tenemos situaciones donde los pronósticos, donde la mayoría de personas, el mundo no ve esperanzas. Pero sin embargo, a pesar de eso, tú y yo le servimos a un Dios que es el que tiene la única y la última palabra sobre la vida. Ese es el Dios que le servimos. El ser humano puede decir que es imposible, que no hay alternativa, que no hay forma, no hay manera, pero Dios hace lo imposible posible. Y así como la esperanza de Acaz en ese momento indicado de su vida dependía del nacimiento de Jesús, de la misma manera nuestra esperanza está anclada en el mismo Jesús, que ya vino, que ya nació de una virgen, que vivió una vida perfecta, que creció, que fue crucificado, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día y ha prometido que volverá. Y así como Acaz en ese momento de desesperación puso su esperanza en la venida de aquel, pues nosotros como iglesia tenemos una esperanza viva de que ya si aquel que fue prometido vino. Y tenemos una esperanza viva. Y cuando nuestra esperanza está en Jesús, vemos cómo las cosas se invierten en contra de todo pronóstico humano, si así su voluntad de Dios lo permite y su soberanía. Mi hermano que vive en Venezuela, tengo un hermano mayor, y siempre me llena de gozo escucharlo hablar con él, pero me llama mucho la atención cuando él me comenta parte de sus experiencias en el campo de la medicina. Y me ha comentado que en ocasiones ha tenido personas cristianas en su oficina, donde humanamente hablando no había manera que ese tumor se hubiera desaparecido, y él lo ha visto con sus propios ojos. Donde la ciencia dice, no puede admitir que es un milagro, pero sí lavan las manos y dicen no sabemos qué fue lo que pasó. Algo que médicamente parecía imposible, Dios lo hace posible. Si así su soberanía y así Él lo permite. Mis hermanos, cuando vemos la Biblia, el libro que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros, vemos escenarios como estos en todas partes, donde quizás no había salida, donde no había esperanza, escenarios donde los pronósticos, hablando humanamente, indicaban una cosa, pero Dios abre camino donde no lo había. Podemos hablar de Abraham, con ya avanzados de edad, ya su esposa estéril. Haré de ti una gran nación. Y igualmente mira, Sara
Se rió porque dijo, a esta edad, ¿qué cuento? Pero Dios hace lo imposible posible. José, Moisés, David, Lázaro en esa tumba, levántate. Oh, y aquel hombre que estaba 4 días en esa tumba recobró la vida, porque la vida es del Señor. Algo imposible para el hombre fue posible para Dios. Y lo vemos a través de la palabra. Lo vemos en este ejemplo con Acaz. Lo vemos de una manera mucho más grande en el nacimiento de una virgen. El nacimiento de un hijo a través de una virgen. Y podemos seguir mencionando muchos más escenarios que vemos en la Biblia, pero no alcanzaría el tiempo en esta mañana para ir a través de cada uno de ellos. Mis hermanos, como cristianos, nuestra esperanza no está en que no habrá crisis. La esperanza del cristiano no está en las circunstancias de nuestro alrededor, sino nuestra esperanza es que Dios está con nosotros dentro de ellas y que pronto volverá y le veremos tal y como Él es. Sabemos y tenemos por cierto que nuestras aflicciones del tiempo presente no se comparan a esa gloria venidera que tendremos en Cristo Jesús. Ahora bien, vivimos en un mundo donde hay muchos enemigos de esa esperanza que tenemos como cristianos. Muchos enemigos. A veces hay cosas en nuestro pasado que no hemos soltado y que nos están recordando. Tú no sirves, tú no puedes. Eres un pecador. Quizás a veces en medio de nosotros tenemos dudas en nuestro futuro, y las dudas, créame que también matan la esperanza. Quizás la salud, problemas matrimoniales, las finanzas. Hay muchas cosas en este mundo que son enemigos de la esperanza. Pero no podemos dejar que las cosas del mundo nos desenfoquen de la esperanza viva que tenemos en Dios. Créeme que vivir en este mundo sin esperanza es algo sumamente espantoso. Vivir sin esperanza. Porque la esperanza nos motiva a seguir adelante, a seguir luchando, a no tirar la toalla. Proverbios 13:12 lo pone de esta manera: la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. La idea es que vivir sin esperanza o con una esperanza que constantemente se demora desgasta el alma, mientras que ver a Dios cumplir sus promesas nos fortalece. Nos vivificamos a través de su palabra. Y cuando pensamos en esperanza, una vez más, no estamos hablando de algo opcional en la palabra. La esperanza no es algo que es simplemente sugerido para los cristianos, sino la palabra nos muestra que la esperanza es un elemento central para el evangelio, para el creyente. Primera de Corintios 13:13 nos dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres permanecen. En medio de todas estas tres cosas permanecen en la vida del creyente. Y nos dice que el mayor de ellos es el amor, que hablamos de eso semanas atrás. Si se lo perdió puede verlo en YouTube. Pero la esperanza es algo clave y fundamental en la vida del cristiano. Pero una vez nos preguntamos: ¿qué es eso? ¿Qué es la esperanza? Te lo recuerdo una vez más: la esperanza es una expectativa. Es algo que está por venir, una expectativa confiada, confiando en lo que viene pronto, y se basa, una vez más, se fundamenta en el carácter de Dios y en todo lo que Él ha hecho. Permítame explicar esto más a fondo. Lo que quiero decir es que cuando yo tengo esperanza en Jesús, quiere decir que estoy confiado y estoy a la expectativa de un resultado favorable según lo que Él ha prometido. Un resultado favorable según lo que Él ha prometido. Y eso quiere decir que estoy confiado porque sé que la persona en la cual estoy depositando mi confianza tiene un historial de proezas grandes. Y también es el ser más poderoso y sabio del universo. Esa es la esperanza. Muchos de nosotros a veces confiamos en los doctores, confiamos en cosas humanas. Si alguien nos dice, recientemente escuché a alguien decir algo como esto: tenemos una operación una cirugía muy pero muy importante en nuestras vidas.
y de un lado te ponen a un doctor que toda su vida ha hecho esa cirugía y nunca ha fallado en esa cirugía. Más de 500 veces ha hecho la cirugía y todas ha sido un éxito. Y del otro lado te ponen a otra persona, también doctor, que recién es graduado y nunca ha hecho esa cirugía, pero está dispuesto a hacerte la cirugía. A ver qué pasa, ¿no? No sabemos qué puede pasar. Yo creo que cada uno de nosotros, si estuviéramos en esa situación, escogeríamos el que tiene la experiencia, el que ha hecho esta cirugía exitosamente, sin margen de error. Y a donde quiero llevarte, mis hermanos, es que cuando vemos la palabra, nosotros no estamos poniendo la esperanza en un médico, no estamos poniendo la esperanza de un hombre que puede fallar y tiene defectos, porque tal cirujano perfecto no existe. Nosotros estamos poniendo nuestra esperanza en el único que es perfecto, en el único que no falla, en el único que tiene todo poder para sanar, en el único que cuando tú miras su historial es un historial impecable. Cuando tú miras cada una de las proezas, de las grandezas que ha hecho, son cosas que nos deben de dejar boquiabierta. En Él, en el Dios todopoderoso, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que te llama por tu nombre, en Él estás poniendo esperanza y nada más. Y esa esperanza va de la mano con la fe. La esperanza va de la mano con la fe, porque no se trata de lo que yo veo, no se trata de mi vista, se trata de la persona en que yo creo y he puesto mi confianza, en Dios. Hebreos 11:1, ¿qué nos dice de la fe? Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de ¿qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y sabes que algo similar se nos dice acerca de la esperanza en Romanos? Romanos 8, versículo 24 y 25. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Fe y esperanza van de la mano, no enfocándome en lo que yo veo, sino en quien he puesto mi confianza. Así que en cierta manera, así como hemos hablado del gozo, así como hemos hablado de la paz, también la esperanza se une al club de esas cosas que no dependen de las circunstancias. La esperanza no depende de mi entorno, de mi alrededor, no depende de lo que yo veo con mis ojos físicos, sino que la esperanza está anclada en Cristo Jesús. Y lo bueno de esto es que una vez más Cristo nunca falla, Jesús nunca cambia. Así que tú puedes mirar la fidelidad de Dios. Al mirar la fidelidad de Dios en el pasado, todo lo que Él ha hecho, eso debe de servir como un indicador de su fidelidad en el presente y en el futuro. O sea, cuando tú miras lo que Dios ha hecho en tu vida en un pasado, eso te ayuda a poder seguir adelante con lo que tienes ahora y lo que vas a atravesar quizás la próxima semana o el próximo año 2026. Tenemos en Él esperanza. Romanos 15:14 nos dice, para amplificar en esto, Romanos 15:4 que digo, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. O sea, que lo que vemos en la palabra, cada una de estas historias, de cada una de estas letras que están en esta palabra, cada palabra tiene un propósito, y es que cuando tú mires atrás y estudies la palabra, cada una de estas cosas te traigan esperanza. Esperanza. Y si yo he visto la fidelidad de Dios, y si tú has visto que Él cumple lo que promete, pues como cristianos tienes una gran promesa que Él ya ha hecho y que tenemos la plena seguridad que Él ha de cumplir. Cristo viene pronto y estaremos con Él por la eternidad. Esa es una esperanza viva.
Primera de Pedro 1, 3 y 4 nos dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Para qué? Para no tener esperanza, no, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Qué hermoso. Y el versículo 13 continúa diciendo lo siguiente: ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros? Por tanto, tú que estás aquí en esta mañana, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación del único de Jesucristo. Mis hermanos, si usted está en Cristo, si usted le ha dado la vida al Señor, créame que en Él hay una esperanza viva. Quizás no lo vemos, quizás no lo sentimos, quizás las circunstancias son duras a nuestro alrededor, pero créame y puede tener la certeza que Él pronto volverá. Que nuestra estadía en este mundo es algo pasajero y tenemos un destino eterno asegurado en Cristo Jesús. Y si tú crees esto, si crees que tienes un destino eterno asegurado en Jesús, pues eso debería de cambiar la manera como enfrentamos cada temporada de nuestra vida. Si nosotros aquí como cristianos tenemos la certeza que Dios me ha redimido y que a través del sacrificio de Jesús ahora tengo una esperanza viva, que ya no vivo yo, pero que Cristo vive en mí, si sabemos cada una de estas cosas, que Él ha prometido que pronto volverá, que Él nos ha dejado a su Santo Espíritu, si sabemos y tenemos esto en nuestro corazón, pues eso debe de ayudarnos a saber cómo enfrentar las situaciones de la vida. No podemos andar por el mundo como personas que no tienen esperanza. ¿Por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué siempre me llueve a mí? ¿Por qué pasa esto o lo otro? Esto, mis hermanos, ya Dios dijo que vamos a tener aflicción, pero nosotros confiamos. No se turba el corazón porque tenemos una esperanza de que los problemas del hoy, de que las situaciones del hoy es algo momentáneo. Es cierto, y humanamente hablando, créame, pasamos por circunstancias difíciles, queremos tirar la toalla, duele cuando tenemos que sufrir, cuando tenemos que pasar por el dolor, pero mis hermanos, que esas cosas no nos roben la mirada del precio, del galardón que viene pronto, porque ese galardón de ver un día a nuestro Señor, de un día estar con Él a la eternidad, ese galardón lo vale todo. Oh, Apocalipsis, vendrá un día, iglesia, donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más dolor, y el mismo Señor Jesucristo enjugará, limpiará cada lágrima de tu cara. Iglesia, ¿qué es esto? ¿Qué es esto el día de hoy? Pues esperanza tenemos. No tenemos un sumo sacerdote que no entienda lo que tú y yo pasamos o atravesamos, sino al contrario, Jesucristo vino y habitó en medio de nosotros, y en esa cruz, créame que Él sufrió. Sufrió, fue crucificado. Y Él entiende, créame, si hay alguien que entiende lo que tú pasas en esta vida, no soy yo, es Él. Y puedes tener una esperanza viva, que el dolor, el sufrimiento es momentáneo y no se comparan en nada a esa gloria venidera. Ay, que un día vamos a estar allá en el cielo, gozándonos con el Señor, donde no recordaremos nada de esto. Nuestra ciudadanía está allá. Puedes confiar en aquel que lo ha prometido, porque Él nunca ha fallado, porque Él es todopoderoso, porque aún hoy la tumba sigue vacía. Hay una esperanza viva en Jesús. Ponte de pie en esta hora. Para el cristiano el morir no es el final, pero a veces como cristianos pensamos que sí es el final. Allá el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. ¿Cómo puede ser que el morir puede ser una ganancia? Humanamente hablando no tiene lógica. La muerte trae destrucción, la muerte trae dolor, sufrimiento, pero para el cristiano el morir es ganancia, porque es una promoción a los cielos, porque tenemos una esperanza en Él. Una vez más, como te lo dije hace tiempo, te lo vuelvo a repetir: la venida de Jesús nos da una esperanza que permanece para siempre. Él ya vino y confiamos en su pronta venida, que Él ha de venir. Este pasaje que vimos brevemente en Isaías 7, de aquel rey Acaz, apunta a Cristo, apunta a Emmanuel, al Dios con nosotros que ya vino. Dios no solamente habló de esperanza, sino la esperanza fue encarnada en la tierra. Vino y vivió en medio de nosotros. Así que hoy, una vez más, yo desconozco todo lo que tú has pasado y lo que estás pasando actualmente, y déjame garantizarte, vienen más cosas en un futuro, porque así es. Pero en medio de cada una de estas cosas, en medio del diagnóstico incierto, en medio de la incertidumbre, en medio de la crisis, en medio de un futuro quizás amenazante a tu vida, Dios sigue siendo el mismo. Y Dios sigue diciéndote: no temas, yo estoy contigo. Y mi esperanza está de que Él ya vino y pronto volverá. Dura cosa es vivir sin esperanza. Y quizás usted está acá el día de hoy y diga: este pastor está loco. Posiblemente lo estoy, pero loco por Dios, porque sé que en Él hay esperanza. Y sé que muchos en medio de nosotros estamos entendiendo lo que estoy hablando el día de hoy, porque la esperanza está en Cristo. Pero quizás tú estás aquí hoy y nunca has puesto tu fe, esperanza y confianza en aquel Dios. Créeme que ya ese Dios hizo todo. Envió a Jesús a nacer por medio de una virgen. Ya eso es algo imposible que podía pasar. Y vivió, creció, fue crucificado y dejó esa tumba vacía. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque quieres que tú tengas una esperanza viva. Porque Él sabe que nada en este mundo puede suplir la necesidad que tú tienes del Señor, sino solo Él mismo. Así que si tú estás acá el día de hoy, quizás caminando una circunstancia desesperante, si quizás tú estás acá el día de hoy y no has puesto tu esperanza, vives sin sentido de la vida, ¿por qué no hoy pones tu fe y confianza en Jesús? ¿Por qué no hoy no le dices: Señor, te necesito a ti en mi vida? ¿Por qué no hoy dices: hermano, ayúdenme a orar por algo? ¿Por qué no hoy oramos al Señor y ponemos nuestra fe en Él? Así que si ese eres tú el día de hoy, inclina tu rostro y puedes repetir después de mí esta oración. Dios del cielo, vengo delante de ti. Te pido perdón porque te he fallado, porque soy un pecador, y te pido que limpies mi corazón. Me arrepiento de cada uno de ellos, pero hoy creo en ti. Creo que enviaste a Jesús a morir en una cruz por mí. Hoy pongo mi fe en Él y sé que Él resucitó al tercer día, dejando esa tumba vacía. Dios, te necesito. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame que en medio de mis situaciones pueda caminar con esperanza de que la vida, esto que vemos en este mundo, no es el final, sino algo mucho más grande, y es la eternidad que me espera en ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. El día de hoy, si usted hizo esta oración, yo voy a estar en el lobby al salir. Me encantaría orar por cada uno de ustedes. Si en medio nuestro hay alguien que necesite oración, déjenos saber, podemos orar. Pero a los de la casa, créame que tenemos una esperanza en Cristo, y que Dios está prometiendo, te prometió que en medio de cada situación Él está allí. Emmanuel, Dios con nosotros. Cantamos y así como cantamos somos despedidos. Denle un fuerte aplauso al Señor.